Vamos a conversar con Luigi Picella, presidente de Conindustria. Estamos pues entrando en la fase final, ya comienzan a presentarse los balances, como hemos dicho con otros invitados del sector privado de la economía, el análisis de lo que ha ocurrido durante este tiempo, durante este recorrido, y hay sectores que les ha ido bien, otros que no les ha ido tan bien, otros que miden y perfilan con perspectivas el año 2023, y el sector privado, y en este caso particular el sector industrial, Luigi, pues ha hecho su balance en este caso, y sobre esto me gustaría que recapitularas. Te agradezco siempre que estés aquí con nosotros y puedas enviar pues tu mensaje y los criterios fundamentales para que la gente se ubique en el contexto de lo que está pasando en el sector industrial venezolano. Con gusto, Carlos. Feliz día para todos y gracias por la entrevista. Te hago un breve resumen de la última encuesta de coyuntura. Un 65% aproximadamente de los encuestados manifiesta haber producido un poco más y vendido un poco más. Esto se lleva a la utilización de la capacidad instalada, que pasamos de un 31% a un 38.5%. Y a nivel de crecimiento... Eso comparado con el año anterior. Comparado con el trimestre anterior. Ok. Del segundo, ese es el tercero versus el segundo. Ok. Y en cuanto al índice que lo acabamos de incorporar de crecimiento, que es el valor agregado manufacturero, es decir, el aporte que hace la industria al PIB total, la industria creció en el año desde enero hasta el 30 de noviembre, que es la cifra que tenemos allí, un 12%. Teníamos estimaciones de crecer aproximadamente en torno a un 10%, pero creemos que el mes que falta se va a mantener este 12%. ¿En qué se ha reflejado esto? Un 68% de los encuestados manifiesta haber mantenido su nómina laboral y un 20% manifiesta haberla incrementado. La remuneración a nuestros trabajadores pasaron del trimestre anterior de 150 promedio a nivel operativo a $171 mensuales, es decir, un 14% de incremento desde el trimestre anterior a ahora. Son indicativos que nos dicen que la industria viene creciendo. Siempre tratamos de... Ligeramente, ¿no? Ligeramente, y lo digo también porque cuando hablamos de un 38%, la gente puede imaginarse, ¿ya estás bien? No, venimos del año 2021, un 19%, pero estamos en un 38%, pero ¿cuánto nos falta? Comparado con otros países como Colombia y Brasil, trabajan un 80-82%. ¿Cuáles son los factores que han incidido o que dificultan el crecimiento y pueden dificultarlo futuramente? En primer lugar, tenemos la competencia con los productos importados. Eso sigue, ¿no? A pesar de las sigue, medidas pero oficiales. ¿qué quiere decir ahora esto? Y te digo los otros factores para atarlo. En primer lugar, nosotros tenemos que ser más competitivos. ¿Pero qué nos está restando la competitividad? Bueno, en primer lugar, todavía están entrando, si bien anteriormente habían 7.000 productos que entraban exonerados, ahorita están en el 2.000, eso debe ir bajando. En segundo lugar... Eso es competencia desleal. Es competencia desleal. Ha venido disminuyendo, lo que queremos es que desaparezca en su totalidad. Tenemos un rezago en la tasa cambiaria. Por lo menos, perdona, que también los que llegan de afuera paguen, ¿no? Sobre todo la cadena del impuesto a las transacciones financieras y todo. Claro, que ahí vamos, que es justamente lo que tú estás diciendo. También tenemos una informalidad de muchos de los productos que están entrando, que es una competencia también que no es honesta, ¿no? Que no debe ser. Después tenemos un rezago en la tasa cambiaria. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la inflación va por encima del ajuste de la tasa cambiaria y evidentemente los productos nacionales cuestan más que los importados. En tercer lugar tenemos el tema de los excesivos tributos fiscales y parafiscales. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se elevan eso o son excesivos, tú trasladas, eso no se absorbe, tú los trasladas a los productos, los encareces, produces inflación, pero adicionalmente a ello empujas a la informalidad a muchas empresas. Entonces, es por ello, se discutió en primera discusión una ley de tributos regionales, una armonización, esperemos que se apruebe pronto en segunda discusión y esto va a ayudar notoriamente a que seamos un poco más competitivos. Y queremos que también las alcaldías y las gobernaciones recauden mucho más impuestos, pero ¿a través de qué, Carlos? A través de una mayor actividad industrial, económica, eso produce impuestos automáticamente porque tú elevas la producción, elevas tu venta, etcétera, y también por ampliar la base tributaria, no por los excesivos tributos. Es decir, esta ley
yo quisiera que todos nos sintamos involucrados en ella, los alcaldes, los gobernadores, los industriales, y que se armonice, esa es la palabra que estamos usando de manera tal de Bueno, se entrar está hablando todos de la acá. armonización tributaria, que no es aprobar simplemente por capricho u orientación, sino es un tema de consenso, ¿no? Tal cual. Porque la alcaldía, no sé, de cualquier ciudad del interior del país comparada con otras que tienen un mayor potencial, no puede ser igual el cobro del tributo, ¿no? ¿No? Y es una competencia que te haces en tu municipio No, y o en hay tu una estado. especie de voracidad también, Sí. hay que ser claro, esa es la Eso- palabra, hay voracidad que piensa que ya se recuperó la economía, que el sector privado está bollante, que el sector industrial, comercial y servicios está de lo mejor y entonces hay que cobrarles más. Eso no es así. O también lo hicieron porque como no había actividad económica y tú necesitabas recaudar, subiste las tasas de recaudación. es cierto. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, eso no se aguanta porque si nosotros no estamos produciendo, lo bonito es que tú produzcas más, que vendas más y eso se da automáticamente. Eso es lo que nosotros queremos que se dé, contribuir con una cultura tributaria, pero bajo esas condiciones. Del resto, después tenemos el tema que nos va a limitar y nos limita el crecimiento, que es el tema del financiamiento. Ahí hemos hecho algunas exposiciones, algunas propuestas, de manera tal de ir oxigenando el tema de financiamiento, porque hace falta para crecer. Después de ahí tenemos lo que siempre hemos hablado como factor que está influyendo, es el poder adquisitivo de la gente. Si bien te estoy diciendo, por un lado, que venimos haciendo esfuerzos también por incrementarlo, existe una distorsión hasta en dólares. Hasta en dólares están incrementando los precios. Esa distorsión se produce, como bien te dije, porque no va a la par lo que es la inflación con la devaluación y se genera esta distorsión. Es decir, todavía no hemos dominado la inflación. Si bien viene cediendo, terminamos en 686%. Este año vamos a terminar una cuarta parte de ello. Y Algunos dicen que en estima- 200 aproximadamente. se estima que va a estar un cuarto aproximadamente, vamos a esperar las cifras del Banco Central, viene cediendo, pero es una de las inflaciones más altas del mundo. ¿Qué hace falta, Carlos, para eso también? Equilibrar los ingresos y los gastos, que todavía no ha sido suficiente. Si bien ha habido una cultura también de restricción de gasto público, necesitamos más ingresos que para la siguiente parte posiblemente lo estaremos tocando. Claro que sí, vamos a hablar de eso al retorno. Estamos conversando con Luigi Picella, presidente de Conindustria. Bueno, continuamos con el presidente de Conindustria, Luigi Picella. Bueno, sigamos con el análisis, ¿no?, de las cosas que faltan. Sí. El tema del financiamiento lo habías dejado, la necesidad de que se flexibilicen las cosas. Es importante dentro de ese contexto hablar de si el gobierno o el Banco Central, la autoridad monetaria, comienza a disminuir el encaje legal, tener acceso al crédito para que la industria pueda tener posibilidades de solicitarlo y comenzar a potenciar nuevamente la actividad. Vamos con ello. El tema del encaje legal, para hacerlo, el Estado necesita recursos, porque cada vez que baje el encaje legal es una presión a la tasa cambiaria, porque evidentemente tú vas a obtener esos recursos en bolívares y lo vas a transformar en dólares para comprar materia prima, no para especular, porque es indexado. Entonces es una presión. Una de las propuestas que nosotros estamos haciendo es en torno a los depósitos en custodia, a los depósitos en dólares que están allí, que se permita aumentar el rango de lo que actualmente se está prestando, pero que sea en dólares. De Y que se tal- reduzca el cobro de la comisión también, Sí, que es importante, todo o ello, el uso de divisas Tal cual. Y si interbancarias. se hacen dólares, bueno, no tendremos mucho de esos costos y bajaría la tasa cambiaria. Eso ayudaría muchísimo a lo que hemos hablado de ir oxigenando el crecimiento y sostenerlo en el tiempo, el que hemos obtenido hasta el O año sea, préstamos 2022. en dólares, en forma clara. Sí, prestar en dólares. Es una alternativa que se está poniendo ahí de manera tal de ir oxigenando. Mientras el Estado va aumentando sus ingresos, que afortunadamente eso va a ocurrir, y antes de ir a esta parte, y es importante decirlo, el Estado necesita tener mayores ingresos. Ahorita se acaba de firmar varios acuerdos con Chevron. Esto va a redundar favorablemente a la economía nacional, porque se va a producir aproximadamente unos 220 mil barriles más, que algunos me han dicho, no es nada, es un pañito de agua caliente. Si lo comparamos con los 3.200.000 barriles que producíamos antes, sí, pero si lo comparas el hoy, Carlos, con 670, es un 30% de incremento. Eso sin duda alguna va a favorecer lo que es la actividad económica a nivel de inversión y a nivel de ingresos también para el Estado, porque los va a obtener. Entonces, eso va a ayudar a equilibrar un poco, y ojalá que vengan otras empresas como Eni, Repsol, etcétera, de manera tal de que apuntar en el crecimiento nuestro. No queremos depender
y no queremos volver a esa época rentista, que muy difícilmente se haga porque hemos aprendido todo de ello. Por cierto, el sector industrial venezolano está evidentemente que vinculado al desarrollo de la industria petrolera. ¿Cómo se conectaría nuevamente o se reconectaría? Porque ya en el pasado lo hizo. Es que estamos conectados, Carlos, porque fíjate que todavía no se había firmado los acuerdos y ya la empresa metalmecánica, por darte un Sí. ejemplo, estaba contratando personal, estaban comenzando a hacer mantenimientos a muchos de los pozos, a muchas de las industrias que trabajan directa e indirectamente con ellos. Ese es un factor positivo porque se va a tener que invertir para que muchos de esos pozos otra vez vuelvan a producir, va a haber mano de obra nacional involucrada ahí, va a haber inversión y todo eso es positivo. Hay sectores, regiones. En el caso del Zulia, por darte un ejemplo, bueno, esa parte que está ahí estaba esperando que se diera esto. Eso, sin duda alguna, va a ayudar, va a hacer lo que nosotros decimos, que esos recursos sean invertidos en Venezuela en la industrialización, como tú lo dices, no depender de la hora rentista, pero sí necesitamos esos ingresos. Fíjate, ustedes estuvieron reunidos recién con la vicepresidenta ejecutiva, que es la coordinadora en buena medida del área económica. Ella hablaba de cifras, hablaba de crecimiento de 2 dígitos, ¿qué intercambiaron allí? Porque hay algunos espacios que todavía no están suficientemente claros. ¿Qué significó esa conversación con los sectores gremiales de la empresa privada con la vicepresidenta ejecutiva? Sí, eso fue un acto que tuvimos que es Perspectivas 2023. Son dos eventos que hace con Industria y este cierre es para ver qué se espera para el año 2023 Claro. y que la gente lo vea de alguna manera. Bueno, tuvimos la visita no solo de la vicepresidenta, sino también del ministro de Industria, 11 viceministros, y las cifras que presentó la vicepresidenta allí se refieren a cómo va a ir el año entrante. En primer lugar, se apoyó de las cifras de organismos multilaterales, en segundo lugar, de las mismas cifras nuestras y también las proyecciones que se dan. En cuanto a todo lo que estamos hablando en materia que nos hace falta, en materia de financiamiento, hay una propuesta que está ahí, ya vendrán nuevas informaciones respecto a ello. En cuanto a la parte tributaria que nos hace falta, también está por aprobarse la ley de estabilización, la armonización estatal y municipal. Es decir, lo que tiene que ser equilibrada. es porque... equilibrada, se está trabajando en ello. El simple hecho de que ellos asistan ahí, de que se intercambiasen industriales con los ministros, los viceministros, es lo que necesitábamos, Carlos. No, aquí solo no podemos. O sea, el Estado no puede solo, nosotros no podemos solo. Aquí tenemos que estar involucrados todos, el Estado, los industriales, los trabajadores, y alar esa carreta en la misma dirección que tenemos. De que no va a haber inmediatez en nada, eso es cierto. De que el país no lo vamos a recuperar de la noche a la mañana, eso es cierto. Pero venimos dando pasos, y soy yo también el que pienso que prefiero que los pasos se den lentamente y no tener esos picos que te desequilibran, y poco a poco ir eliminando todos los desequilibrios que aquí tenemos. A tu juicio, ¿qué necesitaría el sector privado en general y en particular el sector industrial para lograr ese necesario equilibrio y esa reactivación definitiva, digamos, de lo que es la actividad económica en el país? Es un todo, Carlos, no hay algo puntual. Son muchas cosas. Son muchas ¿no? cosas. La inflación. Ese es el gran problema que nosotros tenemos, que crea distorsiones, ¿no? Al igual de la tasa cambiaria o el rezago de la tasa cambiaria que existe. La parte de los tributos, sumamente importante armonizarlo, la parte del financiamiento, la parte de confianza que nos las estamos ganando mutuamente, tenemos que seguir trabajando en ello. La parte de inversión, lo que estamos haciendo, incluso con la apertura o el reinicio de las operaciones con Colombia, la revisión de este acuerdo de alcance parcial de manera tal de balancear esa balanza, hacernos más competitivos, es decir, producir un poco más. Hay otras cuestiones que están acá. Desde el Estado se ha hecho un cambio en el cuando se han hecho compras nacionales y se ha sustituido importaciones. Eso también va ayudando. Positivo. Es un todo, y sobre todo ir trabajando para que la gente recupere el poder adquisitivo y generando empleo, que es fundamental para recuperar. Brevemente, que ya concluimos, ¿tú crees que estas decisiones, este cambio como orientación que marca el Estado venezolano es irreversible o es simplemente coyuntural? Para mí es irreversible, es decir, vamos encaminados. Ya los errores
que cometimos, ya lo sabemos. Yo no creo que se vuelva a ninguna conducta anterior. Sería terrible. No estoy convencido de que eso no va a ser. Es que también los dicen, nosotros tenemos muchísimo tiempo reuniéndonos. Quizás los resultados no se plasman, muchos son intangibles y muchos ocurren y no se saben por qué están ocurriendo. Pero es un todo, todos estamos tratando de entrar ahí. Y en cuanto al año 2023 y los cálculos que hemos hecho hoy con Industria, estimamos crecer entre un 5 y un 7% de lo que es el valor agregado manufacturero, es decir, el aporte que hacen los industriales al Producto Interno Bruto. Y va a depender el más o menos de los factores que te he dicho, Sí. de estos 3.000 millones de dólares que también se acaban de desbloquear que vienen para Venezuela. No van a venir de la noche a la mañana, hay una gradualidad en ello, pero se va a trabajar en recuperar la parte eléctrica. Bueno, importante balance el que has hecho, Luis. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Eso nos sirve a todos de orientación de cómo están ustedes vislumbrando lo que puede ser el cierre de 2022 y, por supuesto, el comienzo y apertura y desarrollo de 2023. Bueno, hacemos una pausa, amigos. Al retorno, arte y espectáculos en lo actual.